Déjame preguntarte algo, y quiero que te respondas con total honestidad, sin juzgarte. ¿Cuántas veces te has sentado con toda la intención de visualizar tu vida ideal, y a los pocos segundos, tu mente ya estaba en otra parte? Tal vez estabas pensando en lo que vas a cenar, en ese correo que no enviaste, o simplemente en el ruido de un auto pasando por la calle. Lo intentaste en serio. Apagaste el celular para que nadie te molestara. Te sentaste derecho. Respiraste profundo, como dicen los manuales. Pero la imagen simplemente no aparecía. Se cortaba, se veía borrosa, o peor aún, no sentías absolutamente nada. Y en ese silencio apareció esa voz que conoces tan bien. Esto no funciona para mí. Seguro no tengo suficiente fe. O la más dolorosa de todas. Algo está roto en mi cabeza. Hoy quiero decirte, desde la neurociencia y la neuroplasticidad, que nada está roto. Puede que simplemente estés intentando abrir una puerta con la llave equivocada. Si alguna vez has sentido que tus pensamientos van más rápido que tu vida, lo que vas a descubrir hoy no es solo una técnica de manifestación. Es el manual de instrucciones de tu propio cerebro, que nadie te entregó al nacer. Hablemos de algo que casi nadie toca en los canales de crecimiento personal. Hablemos de ti y de esa sensación de haber crecido a medias. Si naciste antes de los 90, creciste en un mundo donde el TDAH no existía como diagnóstico común. En esa época, si no podías quedarte sentado o si tu mente siempre estaba en las nubes, no eras neurodivergente. Eras el distraído, la impaciente, el niño que tiene potencial pero no se esfuerza. Creciste escuchando que si tan solo te concentraras más, si tan solo fueras más disciplinado, todo te saldría bien. Y te lo creíste. Llegaste a la adultez cargando una mochila invisible de frustración. Ves a personas en redes sociales diciendo, solo cierra los ojos, visualiza tu cheque de $1 millón por 20 minutos y el universo te lo dará. Y tú lo intentas por 20 segundos y tu cerebro se rinde por agotamiento. Esto ha creado una brecha de identidad. Llevas años, quizás décadas, tratando de aplicar métodos diseñados para cerebros lineales, mientras el tuyo es una red eléctrica de alta velocidad. Esta es la causa de por qué sientes que tu vida no despega como la de los demás. Has estado tratando de manifestar usando la fuerza bruta de la voluntad, cuando lo que necesitabas era entender tu arquitectura neuronal. Hoy vamos a sanar esa culpa, porque el hecho de que no puedas visualizar como un monje budista no significa que no puedas crear la realidad que deseas. Significa que tu cerebro tiene una ventaja que aún no sabes usar. Como experto en neuroplasticidad, te diré lo que ocurre dentro de tu cráneo. Tu cerebro no hace magia, hace biología. Tienes una pizarra mental y te voy a explicar por qué la tuya se borra tan rápido. Imagínala como la pizarra de una oficina donde tu cerebro dibuja lo que quieres. En un cerebro neurotípico, la pizarra es estable. Pero en un cerebro con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esa pizarra es de hielo y está bajo el sol. La imagen se derrite casi antes de terminar de dibujarla. ¿Por qué? Por dos razones científicas. Primero, el déficit de dopamina. La dopamina es el pegamento de la atención. Sin ella, el cerebro no puede mantener el foco en una sola imagen. Tu cerebro se aburre de la imagen de tu casa nueva a los 5 segundos y busca algo más emocionante, como un recuerdo de hace 10 años o una preocupación futura. Segundo, la red neuronal por defecto, DMN. Las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen esta red hiperactiva. Es la parte del cerebro que se encarga de soñar despierto. El problema es que en tu caso no es un sueño dirigido. Es un caos de pestañas abiertas en un navegador que nunca se cierra. Incluso existe una condición llamada afantasia, ceguera mental. Hay personas que, por más que cierren los ojos, solo ven negro. Si eres una de ellas, déjame decirte algo. Tú también puedes manifestar. Porque la neuroplasticidad nos enseña que el cerebro puede compensar una ruta débil fortaleciendo otra. Si tu ojo mental no ve, tu sentido táctil mental o tu oído mental pueden ser tus superpoderes. Ahora que entiendes por qué los métodos lentos te aburren,
es hora de hablar de tu ventaja injusta. El cerebro con trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es menos, es hiperfuncional bajo las condiciones correctas. Tenemos algo llamado hiperenfoque. Cuando a un cerebro, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, le apasiona algo, entra en un estado de flujo tan profundo que el tiempo desaparece. Mientras que una persona común visualiza con una linterna, tú tienes un láser industrial. El problema es que hasta hoy, ese láser ha estado disparando a todas partes. La neuroplasticidad nos dice que si logras canalizar ese hiperenfoque en ráfagas cortas e intensas, puedes crear nuevas conexiones neuronales mucho más rápido que alguien neurotípico. No necesitamos 20 minutos de meditación aburrida. Necesitamos impactos de alta intensidad. Tu cerebro está diseñado para la velocidad. Vamos a usar esa velocidad para colapsar el tiempo entre tu deseo y tu realidad. ¿Cómo lo hacemos? Olvida el manual tradicional. Aquí tienes las 3 llaves de la manifestación adaptativa para mentes inquietas. Primero, externalización. La RAM externa. Como tu memoria de trabajo visual se satura rápido, vamos a sacar la imagen de tu cabeza. No trates de imaginar tu coche nuevo. Mira una foto de él mientras sientes el volante en tus manos. Usa vision boards, físicos o digitales, pero no los dejes estáticos. Cambia las imágenes cada semana. Tu cerebro necesita novedad para segregar dopamina. Si la imagen es siempre la misma, tu cerebro la vuelve invisible. La novedad activa la manifestación. Segundo, visualización somática. Sentir, no ver. Si cerrar los ojos te deja en blanco, usa tu cuerpo. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad suele tener una conexión muy fuerte con lo kinestésico. En lugar de ver el éxito, siente la postura de tu cuerpo cuando ya eres exitoso. ¿Cómo caminas? ¿Cómo respiras? ¿Cómo se siente la tela de la ropa que llevas puesta? El cerebro no puede distinguir entre un recuerdo real y una sensación física intensamente imaginada. Si tu cuerpo lo siente, tu realidad lo copia. Tercero, el microsprinting de enfoque. Esta es la regla de oro. En lugar de una sesión larga de 20 minutos que vas a abandonar al tercer día, haz 10 microsesiones de 30 segundos al día. Usa una alarma. Cuando suene, detente, cierra los ojos o manténlos abiertos sobre tu imagen e inyecta toda la emoción posible por solo 30 segundos. Es como un entrenamiento de alta intensidad para tu cerebro. Esto mantiene la dopamina alta y evita que el sistema reticular se apague por aburrimiento. No quiero que me creas, quiero que lo compruebes. Vamos a hacer un ejercicio de 60 segundos diseñado específicamente para hackear un cerebro, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Olvida cerrar los ojos si no quieres. Solo quiero que elijas un deseo pequeño ahora mismo. Algo que quieras que pase esta semana. Paso 1. El anclaje físico. Une la punta de tu dedo pulgar con tu dedo índice. Aprieta un poco. Siente esa presión. Ese es tu cable a tierra. Paso 2. El fogonazo. En lugar de una película, quiero que imagines una foto instantánea del final de tu deseo. Solo un segundo. Como un flash de cámara. Flash. Míralo. Paso 3. El escalofrío. Ahora, olvida la imagen. Enfócate solo en la sensación física de alivio. Suelta un suspiro largo por la boca. Tú suspiras en cámara. Siente cómo tus hombros bajan. Eso que acabas de sentir es una descarga de dopamina dirigida. Acabas de marcar una coordenada en tu sistema reticular ascendente en menos de 1 minuto. Tu cerebro no se aburrió porque fue rápido, intenso y físico. Repite este fogonazo cada vez que toques el pomo de una puerta hoy. Eso es neuroplasticidad en acción. Para terminar, quiero hablarle directamente a esa persona que nació antes de los 90 y que siente que la vida se le está pasando, mientras otros logran cosas fácilmente. Durante años te dijeron que eras demasiado o que no eras suficiente. Te hicieron creer que tu mente era un caos que debías domesticar. Pero hoy te digo, tu mente no es un caos, es una galaxia. Solo necesitabas aprender a navegarla. Si llevas meses o años intentando manifestar y no ha funcionado, hoy borramos la pizarra. No eres un fracaso.
Eres una persona con un cerebro de alta velocidad que finalmente ha encontrado su pista de aterrizaje. La neuroplasticidad no tiene fecha de caducidad. Tu cerebro puede crear nuevas rutas hoy, a los 40, a los 60 o a los 80 años.